Buenos días, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, 5 de octubre, de la materia de planificación económica. Como es costumbre, lo que vamos a hacer también es grabar la clase en caso de que algún estudiante no tenga la posibilidad de asistir a la misma y pueda observarla mediante nuestra plataforma de Classroom y así pueda también tener una combinación de modalidad sincrónica con asincrónica para todos los efectos de mantener el seguimiento a la clase. Bien, tal como habíamos ido viendo, lo que en realidad estamos haciendo ahora es ver una aplicación más práctica del proceso de planificación. Es decir, estas aplicaciones prácticas tienen que ver con cómo específicamente podemos establecer un mecanismo mediante el cual se pueda trabajar ya en la práctica el proceso de planificación en Bolivia, ¿no es cierto? Y habíamos indicado cómo la planificación se vincula a la formulación presupuestaria, ¿no? Ahora bien, en Bolivia se utilizan instrumentos. Estos instrumentos tienen que ver con los procesos de formulación presupuestaria anual y plurianual. El presupuesto anual se refiere a la programación operativa anual que se realiza cada año para que las entidades públicas puedan trabajar. Y el presupuesto plurianual se refiere a los mecanismos mediante los cuales se va a establecer una construcción de un presupuesto para varios años. Sobre esa base podemos establecer la distinción entre el presupuesto anual y el presupuesto plurianual, ¿no? Anual, un año; plurianual, varios años. Ahora, ¿cuáles son esos instrumentos? ¿Qué instrumentos se utilizan para el proceso de formulación presupuestaria? El primer instrumento son las directrices de formulación presupuestaria. Estas directrices sintetizan cómo se tiene que hacer el proceso de elaboración del presupuesto y son elaboradas y difundidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Por otro lado, tenemos los clasificadores presupuestarios, que son los clasificadores presupuestarios. Ahí es donde se establece con precisión qué partidas se van a poder utilizar, qué instituciones pueden gastar y se establece todo un marco en el cual van a trabajar las entidades. También están los formularios de registro que son concordantes con las directrices presupuestarias del sistema de gestión pública, que es el SIGEP. El SIGEP es un sistema informático donde se van estableciendo, donde se van cargando todos los mecanismos, todas las partidas presupuestarias, los recursos, los objetivos, todos los elementos que tienen que ver con el presupuesto en sí mismo. Este sistema de gestión presupuestaria está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. También se utilizan los instrumentos del subsistema de planificación. Ahí es donde se establece el plan operativo anual, las acciones, los indicadores, todo aquello que permita generar un mecanismo de trabajo mediante el cual se van a construir todo el proceso de planificación. Y también están los instrumentos de programación, financiamiento e inversión pública del subsistema de inversión pública y financiamiento externo para el desarrollo integral, es lo que técnicamente se conoce como el SIPFE del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Para que tengan una idea de cómo esto funciona, se tienen básicamente dos grandes campos sobre los cuales
actúa el presupuesto. Por un lado, está el gasto corriente que tiene que ver con los sueldos, salarios, los gastos que van realizando las distintas entidades para funcionar, es decir, la energía eléctrica, el agua, los alquileres, la papelería, eh, las impresoras, el gasto en toners para las impresoras, etcétera, ¿no? Todo eso se establece dentro de la estructura del gasto corriente. Y por el otro lado tenemos el gasto de capital o la inversión pública. Esta inversión pública se refiere a el gasto que se realiza que incrementa el... Perdón, creo que hemos tenido una pequeña dificultad técnica con el Internet, pero continuaremos. Les decía, ¿no? Tenemos un mecanismo mediante el cual vamos a construir la inversión pública, que corresponde a las escuelas, a los hospitales. Podemos también ahí establecer algún mecanismo de incentivo a la producción. Todos esos gastos se constituyen en lo que se denomina la inversión pública, que es administrada por el Viceministerio de Inversión Pública y dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Así es como está estructurado el sistema en Bolivia para la administración de todos los mecanismos relacionados a la inversión pública. Ahora bien, vayamos viendo con algo más de detalle estos instrumentos. Para la elaboración de las directrices, lo que hace la Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria corresponde a las siguientes actividades. Primero, tenemos el instrumento de las directrices de formulación presupuestaria y también tenemos los instrumentos relacionados a los clasificadores de formulación presupuestaria. Por un lado, indicamos que las directrices de formulación presupuestaria son un instrumento de política presupuestaria donde se establecen los lineamientos generales y específicos para la formulación del presupuesto de ingresos y gastos de las entidades del sector público, así como de los programas y proyectos de inversión en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social. Es decir, ahí se establece cómo se van a recaudar los ingresos necesarios para financiar el presupuesto y por el otro lado también van a estar los gastos asociados a estas entidades. Es decir, sobre la base del plan, porque el plan nos va a decir qué vamos a alcanzar a lo largo de la gestión o de las gestiones. Como habíamos indicado, el presupuesto hace referencia a un marco de planificación que nos va a permitir alcanzar metas en términos de desarrollo. Ahora bien, para alcanzar esas metas, lo que necesitamos es contar con recursos fundamentalmente monetarios. Para tener esos recursos, lo que tenemos que hacer es recaudar, ya sea mediante impuestos, por ejemplo, en el caso de los municipios, los ingresos corresponden a los impuestos a la propiedad de bienes muebles e inmuebles. Concretamente, estamos hablando de los vehículos y las casas. Sobre esa base se establece el presupuesto de ingresos. Y por el lado del gasto, como habíamos indicado, vamos a tener un gasto corriente correspondiente a los sueldos, salarios, servicios que tenemos que pagar, consultorías, etcétera, y los gastos de inversión, que pueden ser básicamente las obras que vamos a realizar. Todo esto en el marco del Plan de Desarrollo Económico Social, los planes de desarrollo territorial
y en última instancia del Plan Operativo Anual. Ahora bien, en el marco de la normativa vigente, los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Planificación del Desarrollo aprueban anualmente mediante una resolución biministerial para su aplicación obligatoria en todas las entidades del sector público. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se está realizando el proceso de formulación presupuestaria, ambas entidades elaboran estas directrices presupuestarias, las aprueban mediante una resolución biministerial y esta resolución biministerial es la que tienen que aprobar o tienen que utilizar todas las entidades del sector público. Ahora bien, acompañando a estas directrices hay un instrumento que se llama los clasificadores de formulación presupuestaria. ¿Qué son los clasificadores de formulación presupuestaria? Constituyen un instrumento técnico operativo para la formulación del presupuesto público que permite definir la organización de las entidades del sector público, es decir, ahí hay un clasificador institucional donde, por ejemplo, están las 11 universidades, están los 339 municipios, las 9 gobernaciones, los 17 ministerios, etcétera. Tiene otro clasificador respecto al origen de los ingresos. Esto puede ser a qué rubros pertenecen y los insumos del gasto público. Por ejemplo, el clasificador de objetos de gasto. Es decir, cuando uno formula el presupuesto, tiene que anotar, tiene que programar exactamente en qué se va a gastar. También hay un mecanismo mediante el cual se establece el destino y finalidad de los gastos programados. Esto es un clasificador de finalidad y función. ¿Para qué se van a gastar? ¿En qué se va a gastar? Hay un clasificador también respecto al financiamiento y el organismo financiador. Por ejemplo, un financiador clásico es el Tesoro General de la Nación. Otro puede ser la coparticipación tributaria. Otro puede ser el impuesto directo a los hidrocarburos. También ahí podemos encontrar cómo o dentro de los organismos financiadores podemos encontrar a los recursos propios, digamos, el pago de la matrícula que realizamos anualmente en la universidad, entra dentro de estos organismos financiadores. También tenemos el destino de los recursos económicos por sector económico, si van a pertenecer a la minería, hidrocarburos, educación, etcétera. Y finalmente tenemos el clasificador por destinos de los programas y proyectos de inversión por ubicación geográfica, es decir, esos recursos, ¿dónde se van a gastar? ¿En La Paz? ¿Se van a gastar en Oruro, en Potosí? ¿En qué municipio? Y es lo que conocemos como el clasificador geográfico. Este instrumento técnico es aprobado mediante resolución ministerial por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que se constituye en el órgano rector del presupuesto, ¿no? Así es como funciona este primer instrumento que estamos viendo, ¿no? Ahora bien, dentro de lo que significa ya la estructuración específica que tenemos en el país, lo que utilizamos es lo que se denomina el presupuesto por programas. ¿Por qué hablamos de programas? Porque el programa es una categoría que expresa la realización de un bien de capital, el que una vez puesto en funcionamiento es capaz por sí solo de producir bienes y servicios. Esa es la categoría fundamental que tiene que ver con un proyecto. Por darles una idea, si construimos una escuela, lo que va a producir son estudiantes formados, ¿no? Estudiantes educados. Si construimos un hospital, lo que va a producir son personas sanas y así sucesivamente, ¿no? Ahora, ¿por qué hablamos de programas? Porque son categorías que nos muestran producciones terminales, es decir, algo que ya va a ser utilizado directamente por la población para su beneficio, ¿no? Entonces, estos programas
reflejan productos terminales, reflejan acciones presupuestarias y cumplimiento de objetivos que queremos alcanzar. Este presupuesto por programas nos permite ordenar y clasificar las acciones y corresponden generalmente a una actividad, a una unidad ejecutora. Como están notando, estos programas están ligados a proyectos y actividades. ¿Qué es una actividad? Es una categoría cuya producción es intermedia. Por tanto, es condición de uno o varios productos terminales o intermedios, ¿no? Por ejemplo, dentro de las actividades puede estar todos los gastos relacionados a lo que significa la unidad jurídica, ¿no? La unidad jurídica no tiene un producto terminal directo de uso para la población. ¿Por qué? Porque la unidad jurídica, por ejemplo, va a producir un contrato. Ese contrato va a permitir que logremos ya canalizar los recursos a todo lo que significa la construcción de obras, ¿no? Entonces, ese es el papel de la unidad jurídica que está produciendo un contrato. Mediante ese contrato vamos a contratar la empresa que va a realizar la construcción de un hospital. Esa construcción de un hospital, cuando esté acabado y en funcionamiento, recién es la producción terminal. Entonces ahí la unidad jurídica lo que está generando es un mecanismo, un producto intermedio, un insumo para que alcancemos la producción terminal. Entonces, así es como podemos orientarnos cuando queramos establecer si estamos hablando de una producción terminal o estamos hablando de un mecanismo de producción intermedia ligada a las actividades que tenemos dentro de nuestra estructura de presupuestos. Ahora bien, ¿cómo se estructura el mecanismo de planificación relacionado a este presupuesto? Lo que vamos a utilizar ahí es esta clasificación de objetivos, productos e indicadores, que es lo que también ya habíamos hablado en toda la estructura que hemos logrado construir alrededor del marco lógico y además hemos dedicado bastante tiempo y han hecho prácticas incluso en relación a la construcción de indicadores. Entonces, todo ese bagaje de conocimientos, todo ese stock de conocimientos es lo que nos va a permitir ahora utilizarlo dentro de la estructura específica mediante la cual vamos a poder establecer ya en la práctica cómo se construye un plan operativo anual, un presupuesto. Bien, para ello lo que tenemos que contar es con un objetivo estratégico. Este objetivo estratégico lo que debe hacer es reflejar un producto y una meta a alcanzar. Por ejemplo, podemos tener como meta mejorar el acceso a la salud en el municipio de Colcapirua. Es decir, nuestra meta es que mejoremos este acceso a la salud porque en nuestro diagnóstico hemos encontrado que hay una alta prevalencia en relación a hay una prevalencia en relación a enfermedades pulmonares, por dar una idea, ¿no es cierto? Entonces, hemos hecho nuestra problematización, hemos construido nuestro árbol de problemas y nos hemos dado cuenta de que en realidad el mecanismo tenía esas fallas, tenía esas dificultades que no habíamos logrado precisar, no habíamos logrado resolver a lo largo de todos los años. Entonces ahí tenemos una meta. Esa meta tiene que estar ligada a un producto. Entonces, lo que vamos a construir es un hospital de primer nivel, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque somos el municipio y dada nuestra población, es muy costoso construir un hospital de tercer nivel.
¿no? Y ahí lo que vamos a hacer es referenciar. Referenciar quiere decir que dentro de nuestro mecanismo mediante el cual funciona el Sistema Único de Salud, el hospital de primer nivel atiende lo básico de las enfermedades y a medida que requiere una mayor complejidad, vas referenciando al de segundo nivel o al del tercer nivel, así está estructurado, ¿no? Pero nosotros hemos dicho, frente a que hay una prevalencia de enfermedades pulmonares, es decir, los niños, los jóvenes, las mujeres, los adultos, tienden a tener resfriados permanentes, ¿no? Entonces, esos resfriados permanentes no necesitan una complejidad muy grande, es decir, necesitan un tratamiento básico que lo podemos hacer en el hospital de primer nivel y lo que vamos a hacer más bien es concentrarnos en los mecanismos mediante los cuales vamos a tener una estrategia de prevención que impida que podamos construir o que podamos llevar una estrategia de prevención frente a la prevalencia de estas enfermedades. Ahora bien, a este objetivo estratégico, como bien habíamos indicado, lo que tenemos que tener es precisamente un producto. Ese producto lo que nos va a permitir es alcanzar este objetivo estratégico. Entonces decimos, los productos que pueden ser bienes y servicios deben ser de acuerdo a las competencias de la entidad. Es decir, por ejemplo, como municipios, nosotros no tenemos la competencia para armar un ejército, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque el ejército es una competencia nacional. Como municipio, por ejemplo, nosotros no somos competentes para definir la moneda de curso legal, ¿no es cierto? Los papelitos que nosotros utilizamos para realizar intercambio de bienes y servicios. Esa es una competencia del nivel central que se ejerce a través del Banco Central de Bolivia. Lo que sí nosotros podemos hacer es construir, equipar y atender un hospital de primer nivel. Entonces ahí tenemos un producto, ¿no? Ahora, ligado a este producto, lo que tenemos que tener es un indicador. En ese sentido, decimos que los indicadores deben coadyuvar a la medición del cumplimiento de los objetivos. Entonces, nosotros decimos, hay una prevalencia anual del 70%. 70% de nuestros habitantes se resfrían todos los años y tenemos unas complicaciones de alrededor del 10% de nuestra población. Entonces, vamos a reducir ese indicador y vamos a bajarlo a un 40%. Es decir, vamos a decir, queremos que un 40% se reduzca y sobre esa base es que podamos realizar los trabajos correspondientes. Entonces, al construir este mecanismo, es importante no contemplar objetivos procedimentales y ya que la programación es de mediano plazo. Los productos deben ser propios de la entidad y deben considerarse a aquellos terminales, es decir, que están en la capacidad de satisfacer una necesidad o demanda. Entonces, nuestro hospital va a satisfacer una necesidad, va a atender una demanda. Los indicadores deben ser elaborados en función a los objetivos y a los productos que queremos entregar. Es necesario también identificar un producto para un objetivo estratégico y un indicador para un producto, ¿no? Para los objetivos estratégicos de funcionamiento se debe contemplar un producto indicador que englobe a todos los programas, ¿no? Por ejemplo, un indicador relacionado a la ejecución presupuestaria. Ahora bien, ¿cómo es que se elabora el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos, ¿no? Por un lado, lo que hay que hacer es una estimación de recursos. ¿Por qué hablamos de una estimación de recursos? Porque no es que esos recursos ya los tenemos inmediatamente en nuestra caja, en nuestras cuentas bancarias, sino que se van a constituir en un flujo. ¿Qué quiere decir un flujo? Quiere decir que
cada mes vamos a recibir esos ingresos, es como el salario, ¿no es cierto? No es que cuando entramos a trabajar nos pagan el salario de todo el año el 10 de enero, no, sino que finalizado el mes, perdón, hemos tenido otra vez una pequeña dificultad técnica. Bien, como les indicaba, no es que vamos a recibir los ingresos, no vamos a recibir pues como el salario incluso, los recibimos cada fin de mes, ¿no es cierto? Lo propio pasa con los ingresos. Entonces, lo que hacemos cuando estamos construyendo el presupuesto es establecer una proyección. Proyectar quiere decir que vamos a estimar, vamos a construir un flujo, ¿no? No es tan complicado, ¿no? Por darles una idea, para utilizar el ejemplo del salario, ¿no? Si yo recibo mi salario de 3.000 bolivianos cada mes, y es poco probable que me despidan porque soy alguien muy competente, soy alguien que conoce bien la mecánica de todo lo que estamos haciendo. Entonces, puedo proyectar a un año, ¿no? Hoy estamos a octubre, entonces proyecto todos los ingresos de enero hasta diciembre. Entonces voy a agarrar y voy a decir 3.000 por cada mes. Como proyecto, como programo precisamente todos los ingresos que voy a recibir, no va a ser algo muy complicado. Lo único que tengo que decir es que 3.000 por 12 me va a dar 36.000 y voy a tener un aguinaldo más, entonces son 39.000 bolivianos. Igualito se proyecta. Es decir, por ejemplo, podemos proyectar los recursos específicos en función de la tendencia de ingresos, incremento de demanda y otros factores, ¿no? Por dar una idea, lo que vamos a analizar, lo que vamos a ver dentro del mecanismo que vamos a utilizar, vamos a trabajar todo lo relacionado a, por ejemplo, proyectar los ingresos por recursos propios. Digamos, somos la Universidad Pública del Alto, nosotros somos los encargados de presupuesto y vamos a decir que por la matrícula vamos a recaudar 500.000 bolivianos, ¿no es cierto? Entonces ahí hacemos una proyección. También vamos a decir que va a haber una estimación de recursos del Tesoro General de la Nación por concepto de ingresos tributarios, el impuesto directo a los hidrocarburos, el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, las regalías establecidas por ley, que es una proyección realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en coordinación con las instancias correspondientes. Es decir, se establece un mecanismo mediante el cual se va a construir a detalle todo lo que significa la programación de ingresos, ¿no? Bien, mis compañeros, estoy teniendo unas dificultades por internet. Voy a subir el contenido a Classroom. Quedaremos acá porque otra vez se va a cortar y esta parte es importante que veamos desde el punto de vista técnico y práctico, ¿ya? Gracias, nos vemos el día jueves.